Buenas tardes, hermanos, ¿cómo están? Bienvenidos a todos. Es un gusto poderlos saludar. ¿Ya está listo para la palabra? ¿Trajo su Biblia? Sí, si no la trajo, puede pedir una a los servidores, para que comience a ser diestro en la palabra. Ábrala, por favor, en Lucas, capítulo 7. Gracias a Dios por este tiempo que nos permite pasar en comunión con Él. Y como iglesia, sabemos que es por la misericordia del Señor que estamos aquí, por su gracia, y pues vamos a aprovechar bien el tiempo, ¿le parece? En la palabra vamos a pedir al Señor que nos hable y que podamos crecer un poco más en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Lucas 7:48, ¿lo tiene? Lucas 7:48. Es un versículo corto, claramente tiene un contexto, pero ahorita solamente vamos a leer este versículo, Lucas 7:48, y dice así: y a ella le dijo, tus pecados te son perdonados. ¿Verdad? Ese es precisamente el tema que vamos a tratar el día de hoy. Tus pecados te son perdonados. ¿Y con qué cree que tiene o está relacionado este tema? Pues con el pecado y con el perdón, ¿verdad? Tus pecados te son perdonados. ¿En cuántos de ustedes han sido perdonados por el Señor? ¿Sí? Bueno, vamos a orar, cierre sus ojos, vamos a pedirle al Señor de su gracia y a estar muy atentos a lo que el Señor va a hablarnos, ¿sale? Padre nuestro, estamos una vez más delante de ti agradecidos porque es por tu misericordia que no hemos sido consumidos, porque tus misericordias nunca decaen, son nuevas cada mañana y nosotros somos testigos de ello. Tu fidelidad es grande hacia con nosotros y nunca nos has dejado, amado Dios. Siempre has permitido nuevas oportunidades y hoy estamos aquí en gratitud, agradeciéndote y reconociéndote en nuestras vidas como el proveedor, el sustentador de todo lo que somos. Señor mío y Dios mío, toma control de este tiempo, toma control de cada uno de los que estamos aquí, de nuestra mente, nuestro corazón, nuestras fuerzas, que podamos estar atentos a tu palabra y usa mi vida, Señor, mis palabras para que haya edificación en tu cuerpo, que tu nombre sea glorificado en todo y que podamos tener un conocimiento un poquito más elevado de tu voluntad, para que así también podamos nosotros poner por obra tu palabra. Ayúdanos, Señor, queremos ser hacedores de tu palabra y no tan solamente oidores, engañándonos a nosotros mismos. Obra en nuestras vidas, trabaja en nuestro corazón, edifica tu iglesia y magnifica tu nombre, Padre. Te lo pedimos y te damos muchas gracias en el nombre de Jesús nuestro Señor. Amén. ¿Cuántos de los que estamos aquí reconocemos que necesitamos el perdón de Dios? El Señor declaró a esta mujer pecadora, así lo menciona la palabra: tus pecados te son perdonados. Yo les vuelvo a hacer una pregunta: ¿tus pecados han sido perdonados? ¿Cuántos de ustedes creen que sus pecados han sido perdonados? ¿Sí? Y quiero hacerte una segunda pregunta. ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué tus pecados han sido perdonados? Porque el perdón de pecados, hermanos, aunque es un hecho necesario en la vida de los hombres, indiscutiblemente, si cree o no cree, el perdón de pecados, aunque es un hecho necesario en la vida de los hombres, muy pocos tienen entendido la magnitud de esta necesidad. Y mucho menos tienen entendido la forma en la cual el perdón de pecados actúa o el perdón de pecados puede manifestarse en nosotros. La mayoría de las personas creyentes o que están convencidos de que Dios ha perdonado sus pecados, también están convencidos de que Dios debe de perdonar
nuestros pecados, o que Dios debe de perdonar tus pecados por el hecho de que Él simplemente es bueno. Y confiesan que el perdón de pecados es única y exclusivamente, o hasta ahí llega el entendimiento de que el perdón viene simplemente por la bondad de Dios. ¿Por qué Dios te ha perdonado? Porque Dios es bueno. Esa es la mayoría de las respuestas que las personas, o que cristianos o personas que se confiesan cristianas, dan al momento de que le preguntan por qué creen que sus pecados son perdonados. Y quizá algunos de ustedes lo pensaron al momento de que yo les pregunté: ¿por qué tus pecados son perdonados? Porque Dios es bueno. Mas, aunque es verdad, mis hermanos, que Dios es bueno, porque no podemos negarlo, ¿con cuántos de ustedes Dios ha sido bueno? No podemos negar que Dios es bueno, pero aunque esto es verdad, al momento de que hablamos de perdón de pecados, no es su bondad la que opera en ese momento, estrictamente hablando. No es por la bondad de Dios que nosotros somos perdonados. Por ejemplo, abre tu Biblia ahí en 1 de Juan capítulo 1, versículo 9, y nos vamos a dar cuenta de dos atributos que resalta el Señor a través del apóstol Juan, pero que no son su bondad. Dice 1 de Juan 1:9, ¿ya lo tiene? Si confesamos nuestros pecados, Él, ¿quién es Él? Dios. Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y para limpiarnos de toda maldad. ¿Cómo es Dios? Fiel y justo. ¿Se fija que no dice que Dios es bueno y justo? Dios es bueno y fiel. No, resalta su fidelidad y su justicia como causas del perdón de nuestros pecados al momento de que los confesamos. Y ojo, esto de confesar nuestros pecados es con Dios, no con ninguna otra persona. ¿Por qué resalta esto, mis hermanos? Porque no solamente debemos de considerar el deseo de Dios de perdonar, porque ¿cuántos saben que Dios tiene el deseo de perdonar el pecado de los hombres? En Miqueas capítulo 7, versículo 18, abre tu Biblia también ahí, Miqueas 7, 18, se nos revela algo maravilloso del corazón de Dios. Miqueas 7, 18 dice: ¿qué Dios como tú? ¿Qué Dios como tú que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en la misericordia. Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Es algo maravilloso, mis hermanos, saber que tenemos un Dios que se deleita en la misericordia. Es decir, un Dios que verdaderamente quiere perdonar el pecado de su pueblo, de su creación. Pero no debemos de considerar solamente el deseo de Dios de perdonar, sino que también debemos de considerar que el perdón sea una posibilidad dentro del deseo de Dios, dentro de su carácter justo. Porque muchas veces nos enfocamos en la bondad de Dios, lo cual nos habla del deseo de Dios de perdonar, pero no nos ponemos atención o no ponemos nuestra mirada en la justicia de Dios, la cual tiene que hacer posible que ese perdón sea una realidad en cada uno de nosotros. O en otras palabras, no se puede tratar el perdón de pecados, solo por el hecho de que Dios quiera perdonarnos. Porque verdaderamente Dios quiere perdonar a toda la humanidad. Dios quiere perdonar a todos los hombres, y dice el apóstol Pedro que todos procedan al conocimiento de la verdad y sean salvos, que todos se arrepientan. Pero no podemos considerar o tratar el perdón del pecado o perdón de pecados solo por el hecho de que Dios pueda perdonarnos, sino también del por qué Dios puede perdonarnos.
el por qué Dios puede perdonarnos. En el pasaje inicial que leímos acerca de esta mujer pecadora, así lo menciona la Escritura en Lucas capítulo 7, versículo del 36 en adelante, se desarrolla una historia en el contexto del perdón y la necesidad de salvación. Eso es lo que el Señor Jesucristo está tratando. Y muestra dos tipos de actitudes que podemos tener ante el pecado. La primera actitud que podemos tener ante el pecado es sentir que tenemos poco pecado, muy poquito. Sí hemos pecado, no lo niego, pero no tanto. A tal grado de insensibilizarnos e incluso ser inconscientes de que el pecado aún está acechando nuestra vida, lo cual, mis hermanos, indudablemente nos va a llevar al desconocimiento de Dios. Porque solamente nos vamos a enfocar en que Dios tiene que perdonar mi pecado porque Él es bueno. Y nos insensibilizamos y somos inconscientes del pecado en nuestras vidas, porque creemos que el pecado es tan poco que Dios tiene que perdonarnos por el hecho de que es bueno. Bueno, la otra actitud que se manifiesta en el contexto de esta historia es reconocer la magnitud de nuestros pecados delante de Dios, que no son pocos, y actuar con base en ese conocimiento, acudiendo a Dios, humillándonos delante de Él y estando sumamente agradecidos por una salvación gratuita e inmerecida, lo cual nos va a llevar a buscar vivir en obediencia a su palabra. La primera actitud la vemos con el fariseo, quien creía que por el hecho de ser fariseo, por el hecho de ser israelita o judío, tenía Dios la obligación de salvarlo. Y la segunda actitud la vemos en aquella mujer que la Biblia menciona como una mujer pecadora. ¿Cuál es la actitud que tenemos nosotros ante el pecado? ¿De mucho agradecimiento o de muy poco amor a Dios? ¿Qué podemos observar en este acontecimiento también? Bueno, son varias cuestiones. La primera es que se reconoce a la mujer como una mujer pecadora. Dice la Escritura, entonces una mujer de la ciudad, en el versículo 37 de Lucas 7, entonces una mujer de la ciudad que era pecadora. ¿Qué significa pecadora? Bueno, se cree que era una mujer prostituta y era conocida como prostituta. Por eso también el fariseo la identificó como una mujer pecadora. Esta mujer entró a la convivencia o a la comida que el fariseo había preparado para el Señor Jesucristo. Le era permitido en aquel tiempo, tenían una costumbre en la que dejaban que algunas personas no invitadas entraran para recibir algo de alimento o de dádivas. Pero esta mujer que era pecadora, que se cree que era prostituta, era una deshonra para el pueblo judío, así era considerada, como una deshonra para el pueblo judío, pero aún a pesar de todo el prejuicio que tenían sobre ella o la burla constante que recibía de todos aquellos que les rodeaban, esta mujer hizo algo importantísimo cuando una persona reconoce su pecado, y esto es, decidió acercarse al Señor. Y a veces sentimos que no somos tan pecadores porque no nos acercamos tanto al Señor. ¿Qué tanto te acercas tú a Dios? En la medida que tú te acerques a Dios, es la medida en la que tú reconoces tu necesidad de Él, tu necesidad de perdón de pecados. Por otro lado, en el versículo 38 dice la Escritura que ella, estando detrás de Él a sus pies, comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjugaba con sus cabellos. Bueno, esto significa que esta mujer estaba manifestando un genuino arrepentimiento de la vida pasada que tenía, una vida de pecado, una vida de prostitución. Esto la llevó a humillarse ante el Señor y demostró no solo un reconocimiento de su pecado, sino también demostró un arrepentimiento
de sus pecados, un dolor sincero a causa de la maldad que ella venía arrastrando por muchos años. Después dice que besaba sus pies y los ungía con el perfume que había llevado, es decir, que demostraba el amor y la gratitud hacia el Señor a causa de su perdón. Ella ya había creído en el perdón de Dios y lo manifestó a través de besar sus pies y ungirlos con un perfume muy caro. Es decir, darle un valor a la presencia del Señor y a su perdón. Al final de todo esto, el Señor le declara, aún después de la parábola que el Señor le menciona al fariseo, en el versículo 48, el Señor le dice: tus pecados te son perdonados. Qué maravillosa declaración de parte del Señor Jesucristo, ¿verdad? El Señor confirma simplemente aquello que la mujer ya había creído. La mujer ya había creído en el perdón de sus pecados. Y el Señor confirma que sus pecados habían sido perdonados, y lo confirma delante de aquel hombre que supuestamente se consideraba no tan pecador. La mujer pecadora entendía que no había otra forma de ser perdonada sino a través de la humillación y del reconocimiento de que por ella misma no podía hacer absolutamente nada con su maldad. Y pudo ver en el Señor el único medio posible para ella de salvación. Yo te pregunto, mi hermano y mi hermana, ¿tú puedes ver en Cristo Jesús tu salvación? ¿O tu único medio de salvación? ¿Tú has podido experimentar de parte de Dios estas palabras? ¿Tus pecados te son perdonados? ¿Y lo has creído a tal grado de que tu amor por Él se ha incrementado al borde que lo único que quieres hacer es estar a sus pies, besándolo, enjugándolo con tus lágrimas y obedeciendo su palabra? ¿O tratas de seguir haciendo penitencia? ¿Sí saben lo que es penitencia? Es hacer alguna obra pública o un castigo público para pagar una deuda de pecado. Tratas de seguir haciendo buenas obras y confiando en tus buenas obras, en tu buen comportamiento, para querer pagar una deuda que, mi hermano, es impagable. No importa cuántas obras puedas hacer o cuánta penitencia tú quieras hacer, la deuda que teníamos para con Dios, o que algunos tienen todavía, es una deuda impagable. Y algunos creen que con recitar 2 o 3 cosas ya se libraron del pecado. Qué padre, ¿no? No, mis hermanos, no funciona de esta manera. Para poder entender la magnitud de todo esto, de lo que implica el perdón de pecados en nuestras vidas, y qué es lo que tuvo que pasar para que esa frase que ahorita tú confesaste, que ya has recibido de parte de Dios, sea posible, necesitamos entender algunos otros aspectos. El primero, por ejemplo, es entender qué es el pecado. ¿Tú sabes lo que es el pecado? Pues algo muy malo, ¿verdad? ¿Cuántos creen que el pecado es algo malo? ¿No creen que el pecado es algo malo? El pecado es algo malo, mi hermano, y algo muy malo. ¿Pero qué es? En realidad, a veces vemos el pecado como algo no tan malo y no tan destructivo y algo no tan severo, ¿no? Pero bueno, ¿qué es el pecado? Necesitas tú entender qué es el pecado para que alcances a entender la magnitud de esa frase que el Señor le dijo a esta mujer, y que también el Señor puede decirnos a nosotros o nos ha dicho a nosotros. El pecado es la palabra hamartia, de donde se deriva el estudio de la martiología, que es una rama de la teología que estudia el pecado. Pero literalmente esta palabra griega hamartia significa errar el blanco. Eso es lo que significa pecado, errar el blanco. Esto es el blanco ideal que estaba establecido por Dios.
¿Cuántos han jugado dardos? ¿Sí? ¿Se acuerdan cómo está la pared o el lugar donde está el blanco? Tiene muchos hoyitos y al final, al centro tiene uno pequeñito, y la idea es darle ahí, ¿verdad? Al centro. Bueno, pecado es no dar en el centro. Cualquier otro lado que no sea el blanco. Pero el blanco no es cualquier cosa, es aquel ideal que estaba establecido por Dios. ¿Y cuál es este blanco? Bueno, lo que el Señor había preparado desde el principio, y es el carácter de Dios en la vida de nosotros. Compartir la semejanza con Dios, la imagen con Dios en nuestra vida. Es el carácter de Dios revelado primeramente a través de su ley, porque dice la Escritura que su ley es buena, santa y justa, y nos revela todo lo que tiene que ver con el carácter de Dios. Todos sus mandamientos están puestos para que nosotros conozcamos la santidad, la justicia, la misericordia y cada uno de los atributos de Dios. Pero también ese carácter manifestado después por medio de la vida del Señor Jesucristo. Y pecar es errar precisamente en el ideal de Dios, de no tener el carácter que Él preparó de antemano para nosotros, para que lo manifestáramos con nuestra vida. Un carácter o un blanco ideal que ahora los que hemos creído verdaderamente en Cristo, por medio de la obra regeneradora del Espíritu Santo, en aquel que ha creído, se va produciendo de manera gradual, porque hemos sido redimidos del pecado. Y ahora ese es el blanco para nosotros, el carácter de Cristo, el cual era el mismo desde que Dios creó a la humanidad, pero que el hombre ha venido errando con cada uno de sus pensamientos y con cada una de sus acciones. En Efesios capítulo 4, versículo 13, el apóstol Pablo confirma esto que yo estoy diciendo. Dice: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. También a los corintios, en 2 Corintios 3:18, el Señor les dijo: por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Por lo tanto, el pecado, mis hermanos, en su estricto significado es no caminar hacia el carácter de Dios, hacia el carácter de Cristo, y hacer todo lo que es contrario al carácter de Dios. El apóstol Juan, en su primera carta, relaciona el pecado con la transgresión de la ley. En 1 Juan 3:4. Pero escúchenme bien, no limita el pecado a la transgresión de la ley. Simplemente el apóstol Juan lo que está diciendo es: todo aquel que comete pecado infringe también la ley, porque el pecado es infracción de la ley. Es como decir, todo aquel que miente comete pecado, ¿verdad que sí? Porque la mentira es pecado. Es lo que está diciendo el apóstol Pablo. No está limitando que el pecado sea única y exclusivamente transgredir la ley de Dios. ¿Por qué? Porque el carácter santo, justo de Dios va mucho más allá de los mandamientos de la ley. Por lo tanto, el pecado no solamente se limita a la ley de Dios, sino que también abarca la totalidad del carácter de Dios manifestado a través de su perfecta voluntad. Pecado también significa hacer o pensar algo. ¿Cuántos hacen y piensan algo? Por fe, dígalo. Si hace algo y piensa algo, bueno, el pecado, mi hermano, es hacer o pensar algo en contra de la voluntad de Dios y de su ley. La voluntad de Dios abarca todo el carácter de Dios, y su ley abarca todo lo que nos ha dejado escrito, expresado en mandamientos, estatutos y decretos. Por lo tanto, cuando nosotros pensamos o hacemos algo en contra de la voluntad de Dios o de la ley de Dios, entonces erramos en el blanco, entonces cometemos pecado.
Te pregunto, ¿cuánto pecado has cometido? Imagínate cuánto pecado has cometido. Si ahorita estás pensando, ay, qué flojera, ya pecaste, mi hermano. Porque va en contra de la voluntad de Dios. Algo importante a considerar es dónde se origina el pecado. Porque regularmente nosotros tenemos entendido que el pecado se originó en Adán y Eva. Y eso es correcto en un sentido terrenal. Pero sabemos que el pecado, por la Escritura, que el pecado realmente se originó en el cielo y no aquí en la tierra. Y fue el ángel de la mayor jerarquía en los ejércitos celestiales, el cual desafió abiertamente la voluntad de Dios para con él. Porque Dios creó hizo toda la creación, los ejércitos celestiales, y también a cada uno de los hombres con un propósito específico y con una voluntad específica. ¿Sí sabías? Dios te creó a ti con una voluntad específica y tiene un propósito perfecto para tu vida. Lo mismo pasó con este ángel llamado Luzbel, que era el mayor ángel o el ángel de mayor jerarquía en los ejércitos celestiales, pero este decidió abiertamente desafiar la voluntad de Dios, aquella voluntad de Dios que él había establecido para él. La desafió de manera que este ángel quiso ser semejante a Dios. Y en Isaías capítulo 14, del versículo 12 al 14, la Escritura nos hace 5 declaraciones que manifiestan la raíz del pecado. No las vamos a ver, anótelo y usted lo cheque en su casa. Pero dentro de esas 5 declaraciones que dieron origen al pecado, comenzó con un deseo en su corazón de subir al cielo. Es decir, él no estaba en la presencia del Señor, en donde el Señor habitaba o habita, que es el tercer cielo, sino que él tenía una posición debajo de Dios. Porque Dios es único y es perfecto. Nadie puede estar al nivel de Dios. Pero él quiso subir al cielo, quiso subir al trono de Dios, quiso ser semejante a Dios. Y esto implica, mi hermano, que Luzbel tenía una inconformidad con la posición que Dios le había dado. Dios le puso una posición, era una posición de mucha honra delante de todo el ejército celestial. Mas sin en cambio este ser estuvo inconforme. Tuvo una inconformidad con la posición que Dios le había dado y termina sus declaraciones diciendo: seré semejante al Altísimo. Lo que claramente evidencia la consumación del deseo del corazón de Luzbel de ser igual a Dios y por consecuente no tener que depender de Él. Y en ese momento se originó el pecado y la maldad. Por el deseo que surgió en su corazón de ser igual a Dios, o en otras palabras, ser independiente de Dios. ¿Qué les estoy diciendo, mis hermanos, con esto? Que aquí lo que estamos viendo es el principio básico del pecado. El principio básico del pecado y de la maldad. El deseo de independencia de Dios por parte de su creación. Cuando nosotros queremos ser independientes de Dios, cometemos pecado. Cuando tú quieres tomar tus propias decisiones sin tomar en cuenta a Dios, estás errando el blanco. Cuando tú estás viviendo una vida apartada de Dios, tú estás cometiendo pecado. Tú estás optando por la misma actitud que optó Luzbel en los cielos, diciendo: subiré al mismo nivel de Dios y seré semejante al Altísimo. No tengo que darle cuentas a nadie, ni depender absolutamente de nadie. Es así, mis hermanos, cuando el hombre actúa en independencia de Dios, que incurre en pecado. Y cada uno de nosotros seguramente de una u otra manera lo hemos experimentado. ¿Has tomado una decisión independiente de Dios? Te aseguro que la regaste. ¿Sí o no?
Del mismo modo que Satanás lo hizo y lo transmitió a los primeros padres, es decir, Adán y Eva, así también cada uno de los hombres ha sido afectado por esa misma sensación, ese mismo deseo de querer ser independientes de Dios. ¿Qué le dijo Satanás a Eva? Serás como Dios. Serás como Dios. No tienes que estar sujeto a Él. ¿Para qué tienes que hacer lo que te dice la palabra? Tú puedes ser independiente, tú tomas tus propias decisiones. Sí, en efecto, el Señor te ha dado esa libertad de tomar tus propias decisiones, así como se las dio a los ángeles en los cielos, y cada uno cavó su propia tumba. Algo importante que también hay que considerar, mis hermanos, en cuanto al pecado, es que antes de que el pecado se consume, o sea, antes de que el pecado se lleve a la práctica, o sea, puesto en práctica, siempre se ha generado en el corazón y en la mente un deseo de hacerlo. Antes de que tú vayas a mentir, antes de que tú vayas a robar, antes de que tú vayas a fornicar, antes de que vayas a cometer adulterio o cualquier otro pecado o cualquier otra cosa que vaya en contra de la voluntad de Dios, eso ya se generó primero, esa idea, ese deseo, ese pensamiento en tu corazón. A eso se le conoce como estado de pecado, lo cual no es otra cosa sino una actitud hacia el pecado, una actitud de hacer algo en contra de Dios y de su deseo para con nosotros. Santiago lo expuso de la siguiente manera en Santiago 1:13, 14 y 15. Cuando alguno es tentado, es decir, cuando en alguno de ustedes surge un deseo de hacer algo que es incorrecto, que va en contra de la voluntad de Dios, no diga que es tentado de parte de Dios. La versión mexicana dice: ay, Señor, ¿para qué me lo pusiste enfrente? No digas, ¿para qué me lo pusiste enfrente, Dios? Porque eso es una aberración, mi hermano. Dios no te pone enfrente la tentación. No, sino que cada uno, dice la Escritura, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno, dice versículo 14, es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y es seducido. Es decir, esto es el estado de pecado. Cuando en tu corazón hay un deseo, cuando en tu corazón hay un anhelo que sabes porque tu conciencia te acusa, y si eres cristiano, también la palabra de Dios y el Espíritu Santo te habla que va en contra de la voluntad de Dios. Y no simplemente me refiero a pecados visibles, ¿no?, como la mentira o el adulterio, sino también a pecados que se quieren anidar en lo profundo del corazón, como la envidia, el egoísmo, la soberbia. Tú sabes, mi hermano, cuando estás siendo soberbio, no os hagáis. ¿Sí o no? Tú sabes, nosotros sabemos cuando queremos levantarnos. Si no nos estamos dando cuenta de cuando el pecado quiere consumarse en nosotros, cuando se ha formado en nuestra concupiscencia y nos atrae y nos seduce aquel pecado, es porque quizá estemos en la misma actitud del fariseo, pensando que nuestro pecado es demasiado poco como para no tomarlo en cuenta, y caemos en insensibilidad y en inconsciencia de lo que el pecado está produciendo en cada una de nuestras vidas. Entonces, dice, la concupiscencia, después de que ha concebido, da luz al pecado, y el pecado, siendo consumado, da luz a la muerte. El pecado, por lo tanto, puede iniciarse, mis hermanos, desde una actitud en el corazón y en la mente, la cual, aunque no se lleva a la acción, escúchame bien, es igualmente detestable delante de Dios. Igualmente detestable. El Señor Jesucristo lo enseñó en Mateo 5, 27 y 28. Oíste que fue dicho: no cometerás adulterio. Pero yo les digo, cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Es decir, es igualmente detestable el pecado cuando lo piensas que cuando lo llevas al acto. ¿Cuánto hemos pecado? Se va incrementando, ¿sí o no? Entonces, nomás por sí. Y no te estoy leyendo todo lo demás que el Señor dijo. Oíste que fue dicho. Porque comenzamos a darnos golpes de pecho ahorita, ¿verdad?
¿Cuánto has pecado, mi hermano? ¿Cuánto pecado hay en tu vida o había en tu vida? El pecado es pues todo aquello que nos lleva a actuar en independencia de Dios, sea en la mente, sea en el corazón, sea en la acción, todo aquello que se opone rotundamente a la voluntad de Dios y a su ley. Por eso somos llamados a amar al Señor con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con toda nuestra alma y con todas nuestras fuerzas, a fin de que no demos pie al pecado en ninguna de sus formas, ni con la mente, ni con el corazón, ni con el alma, ni con las fuerzas. ¿Y qué es lo que produce entonces el pecado? Bueno, mis hermanos, el pecado es tan perverso que sus consecuencias son incalculables. Y en ocasiones sus consecuencias son incomprensibles e impensables. ¿Cuánto te has sorprendido tú de noticias que te enteras de personas que cometieron atrocidades? Y que tú te dices, ¿cómo pudo haber hecho esto? ¿Cómo se le ocurrió hacer esto? Cuando una madre mata a sus pequeños a golpes, ¿cómo se le ocurrió hacer semejante atrocidad? O cuando un padre viola a su hijo o a su hija de tan solo 1 año o 2 años de edad. ¿Verdad que son cosas impensables? Son atrocidades que nos llevan a ir más allá de la imaginación. El pecado es tan perverso, mis hermanos, que sus consecuencias a veces son incomprensibles. Y lo menospreciamos en ocasiones tanto que actuamos cometiendo pecados que cuando menos pensamos nos encontramos completa y totalmente destrozados en nuestras vidas. Porque nunca nos sentamos a ver y a entender la magnitud de lo que el pecado puede producir y cuánto tenemos que cuidarnos de ello. Una persona dijo, cuando no se le da la importancia al pecado, cuando no se le da la importancia que se debe al pecado, la redención que Dios ofrece se empobrece automáticamente. Porque por ese desprecio a la necesidad, por ese desprecio a la necesidad de ser perdonados, va disminuyendo. Cuando nosotros no le damos la importancia que se debe al pecado, o en otras palabras, cuando ignoramos el pecado y sus consecuencias, automáticamente rechazamos la necesidad de salvación y menospreciamos por consecuencia el sacrificio de Cristo y su amor para con nosotros. Cuando ignoramos el pecado y sus consecuencias, automáticamente también rechazamos la necesidad de salvación y el perdón de nuestros pecados, menospreciando así a Jesús, a su sacrificio y su amor para con nosotros. De manera, mis hermanos, que es necesario que veamos el pecado como lo que realmente es, en todas sus formas, con lo que piensas, con lo que sientes, con lo que haces, como lo que realmente es, algo horriblemente perverso y destructor. Fíjense, alguien dijo que uno de los métodos más efectivos que Satanás utiliza para desviar la mirada de los hombres de la cruz de Cristo y su obra de salvación es precisamente suavizar los efectos del pecado. Cuando yo menosprecio lo que el pecado puede producir, automáticamente yo quito la mirada de la cruz. Es uno de los métodos más efectivos de Satanás para con los hombres. No moriréis, no pasa nada, no te amargaréis, no os preocupéis. Te lo debe, tu odio te lo debe, él se lo buscó. Y suaviza los efectos del pecado, calla la voz de Dios que día a día nos advierte acerca del pecado y que nos previene día a día para no caer en él, y nubla
aquella invitación que Dios nos hace de manera constante a acudir a la cruz. Cuando sientas que algo que vas a hacer, que la conciencia te acusa, que no está bien delante de Dios, y que inmediatamente tú comiences a decir, no es tan malo, mi hermano y mi hermana, Satanás te está lavando el cerebro. Te está metiendo una idea para que te pierdas totalmente en el pecado. El pecado, mis hermanos, por lo tanto, es tan perverso que tuvo unos alcances cósmicos. No solamente afecta a una o dos personas, no solamente afectó a la tierra, sino que el efecto del pecado en la creación fue de un nivel cósmico. Afectó por entero y de una manera trágica la creación total de Dios en el cielo y en la tierra. Y no solamente eso, mi hermano, sino que el pecado es tan perverso. Repite conmigo, perverso. Dije repite, no le digas al que tienes a un lado. Escúchame bien, el pecado es tan perverso que afectó de una manera trágica el cielo y la tierra, pero no solo eso, sino que fue mucho más allá, mi hermano. Provocó el más grande sacrificio divino por medio del cual era necesario pagar el rescate de todos los hombres. Es tan perverso el pecado, mis hermanos, que provocó el sacrificio del Hijo de Dios. Algo impensable. El pecado produjo la muerte, produjo la separación de Dios a causa de su santidad. Porque todo hombre está muerto en delitos y pecados, dice la Escritura. Estamos separados de Dios. Y en esa separación de la creación con el Creador también se implican consecuencias que nos evidencian lo perverso que es el pecado. Por ejemplo, dentro de las consecuencias del pecado y su perversidad, dijimos que afectó el cielo, ¿verdad? Porque produjo en los lugares celestiales, mis hermanos, rebeldía contra Dios. Y lo produjo por medio de aquel que era el mayor de todos los ángeles. Fíjense, Dios fue traicionado en el cielo. A Dios lo traicionó su ángel más cercano, el que él había designado para comandar los ejércitos celestiales y la alabanza y la adoración a su nombre, y traicionó a Dios. Provocó rebeldía y provocó también la traición de una tercera parte de toda la creación celestial. Esto dio origen a Satanás. En ese preciso momento, aquel ángel hermoso llamado Luzbel se convirtió en Satanás, el adversario y el enemigo de Dios, quien es culpable de la caída de muchas personas creadas a la imagen y semejanza de Dios, y que también es culpable de que se diera origen al infierno, el cual fue creado para Satanás y todos los que se rebelaron contra Dios en ese mismo instante. Por otro lado, no solamente afectó el cielo, sino también afectó la tierra, es decir, la humanidad entera, a causa de la instrucción del pecado por medio de Adán y Eva. El pecado se introdujo por medio de Adán y Eva, y ahí fue la segunda traición a Dios. El hombre creado a imagen y semejanza de Dios traicionó a su Creador, a su creación, la creación más perfecta de Dios y más cercana a Dios, porque ni aun los ángeles habían sido creados a imagen y semejanza de Dios. Traicionaron a su Creador. Y eso fue producto del pecado. Esto provocó la muerte, tanto espiritual como la muerte natural. La muerte espiritual, hablando de una humanidad apartada de una comunión con Dios,
y también la muerte natural, es decir, el deterioro gradual de la vida hasta su total corrupción, hasta que vayas al polvo, porque polvo eres, dice la Escritura, porque del polvo fuiste tomado y al polvo volverás. El pecado en la tierra, mis hermanos, es el culpable del sufrimiento, de las tristezas, y es culpable de la muerte de miles y millones de personas a lo largo de la historia de la humanidad. Es el culpable de la condenación eterna de todos aquellos que están perdidos a causa del rechazo de Dios y de su forma de salvación establecida por Dios en Cristo Jesús. Es el causante del sufrimiento eterno que tendrán en el infierno todos aquellos que voluntariamente han decidido rechazar la oferta de Dios, pero han aceptado la oferta de Satanás. ¿Será perverso el pecado? Y no solo esto, mis hermanos, sino que dijimos que también es tan perverso que provocó el más grande sacrificio divino. No había, escúchame bien, no había otra forma de salvación para la humanidad, sino por medio de este sacrificio. Y así hubiese pecado una sola persona, esa sola persona hubiese necesitado el mismo sacrificio y el mismo sufrimiento del Hijo de Dios. Dios decidió entregar a su Hijo en sacrificio por nuestros pecados, demostrando así, mis hermanos, que el pecado no solo produce el más grande dolor y sufrimiento en la humanidad, sino que el pecado produjo también el más grande dolor y sufrimiento en el corazón de Dios. ¿Será perverso el pecado? A causa del pecado, Dios experimentó, una vez hecho hombre, la debilidad humana al sujetarse a las leyes terrenales. Fue humillado y asesinado cruelmente. Fue castigado por el Padre con toda su ira santa y justa, porque fue puesto como el cordero inocente y perfecto, llevando en su cuerpo sobre el madero toda nuestra maldición. Y eso provocó el dolor más grande que puede existir en la existencia, el dolor en el corazón de Dios. ¿Será perverso el pecado, hermanos? El pecado es tan perverso, entonces, que provoca la condenación eterna de millones de ángeles y de hombres, así como la necesidad de un cielo nuevo y una tierra nueva, porque afectó tanto la creación que no es posible restaurarla. Y más aún provocó el dolor más grande de Dios en el sufrimiento de su Hijo. Causó un desorden tan grande que todo aquello de lo cual Dios una vez dijo era bueno, y vio Dios que era bueno, se volvió una maldición sin posibilidad alguna de restauración, sino que espera en su total aniquilación para hacer Dios nuevas todas las cosas. Porque Dios hará nuevas todas las cosas, mis hermanos. Cielos nuevos, tierra nueva, un cuerpo glorificado, porque el pecado afectó todo lo que una vez Dios dijo y vio Dios que era bueno. Por lo tanto, hay una necesidad absoluta del hombre de ser liberado de este pecado perverso. Y en Cristo Jesús tenemos el único medio de perdón. El hombre se encuentra bajo este pecado, mis hermanos. Tú y yo nos encontramos bajo este pecado perverso y destructivo. Y eso crea la necesidad, una necesidad real del perdón de pecados. Tú y yo necesitamos ser perdonados por nuestros pecados. Y el perdón de pecados constituye una base y un aspecto fundamental de la salvación. Esto quiere decir que ninguna persona que no haya sido perdonada de su pecado va a poder en realidad ser salvo.
Y va a poder en realidad entrar en la eternidad o en la vida eterna con Dios. Aquí es en donde se debe de tomar gran importancia a esta frase dicha por el Señor a aquella mujer pecadora: tus pecados te son perdonados. Porque si tú no has experimentado la gracia de Dios a través del perdón de pecados, necesitas urgentemente acudir a Dios y pedirle que perdone tus pecados y que te salve. La palabra perdonar o la palabra perdón significa absolver, es decir, declarar libre de una responsabilidad penal a que es acusado de un delito. Y todos mis hermanos, absolutamente todos nosotros fuimos acusados por Dios de quebrantar su ley y quebrantar su santidad. El que Dios nos perdone nos dice que el Señor está cancelando esa deuda, esa responsabilidad penal y legal que tenemos delante de Él, de dar cuenta por nuestros pecados. Aquí es donde debemos de tomar muy en serio los pecados que día a día estamos cometiendo y que no hemos llevado delante de Dios y no hemos confesado. Un hombre sin perdón de pecados es un hombre que está condenado a pasar una eternidad apartado de Dios en el infierno. Muchos dicen: es que si Dios es tan bueno, ¿por qué los envía al infierno? Mis hermanos, les repito, Dios no hizo el infierno para el hombre. El infierno fue creado a causa del pecado que se originó en Luzbel y fue creado para él y para sus ángeles. Pero muchos hombres prefieren seguir a Satanás que a Dios. Prefieren optar por el comportamiento de Satanás, del adversario, del enemigo de Dios, que tomar el mismo consejo que Dios nos ha dicho: escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia, amando al Señor tu Dios, porque yo soy vida para ti. El hombre sin Dios está condenado a causa de su propio pecado y no hay nada que pueda hacer para ser librado por él del pecado, porque la paga del pecado es la muerte, dice la Escritura. Por lo tanto, sin Dios el hombre se encuentra totalmente perdido. Y escúchame bien, no es a causa de su bondad que Dios nos perdona. Porque si fuera a causa de su bondad, entonces Dios estaría pasando por alto el pecado de todos nosotros. Y Dios no pasó por alto el pecado de ningún ser humano. Dios no pasó por alto el pecado de absolutamente nadie, sino que cada uno de nuestros pecados, desde la más pequeña mentira blanca hasta el asesinato más atroz, todo, absolutamente todo fue pagado por Cristo Jesús en la cruz. Por lo tanto, si Dios puede perdonarte, no es simple y sencillamente porque Él sea bueno, sino porque es justo. Y en su justicia, Él ya ha pagado tu propio pecado. Y puede perdonarte porque el pecado ya fue pagado por su Hijo. Abre tu Biblia en Hebreos capítulo 10, versículo 26. Hebreos capítulo 10, versículo 26 al 29. Yo lo voy a leer en la Biblia textual, en la versión textual. Dice: pero si continuamos pecando voluntariamente, escucha bien lo que voy a leer. Si continuamos pecando voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ¿cuál verdad, mi hermano? Todo lo que les he hablado en este momento. Ya no queda más sacrificio por el pecado. Si no te importa esto y sigues pecando, no hay nada más que hacer por ti. Ya no queda más sacrificio por el pecado. Ya no hay alguien más que pueda morir por ti. Ya no hay alguien más que pueda pagar tu pecado. Ya no puede el Señor volver a morir por la humanidad.
Su sacrificio fue una sola vez y para siempre. Y si alguien continúa pecando después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por el pecado, sino una horrenda expectación de juicio y ardor de fuego que va a consumir a sus adversarios. Porque dice la Escritura: el que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto peor castigo piensas que merece el que pisoteó al Hijo de Dios y tuvo por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado y ultrajó al Espíritu de gracia? Si la ley fue recta, fue justa, y a cada transgresión le llegó su justa retribución, dice la Escritura, ¿cuánto más piensas, cuánto mayor castigo piensas que merece aquel que menosprecia el único medio de su salvación? Y la única manera de ser absueltos del pecado es mediante el perdón. Tú no puedes pagar tu pecado. Tú no puedes pagar tus mentiras, no puedes pagar tus adulterios, tú no puedes pagar tus fornicaciones. Lo único que te puede ayudar es que seas perdonado por Dios. Y muchos viven su vida sin pedirle perdón a Dios. El perdón de todos y cada uno de nuestros pecados es la única manera de ser absueltos. De otra manera, el pago personal que cada uno de nosotros haríamos por nuestros pecados a Dios sería la sentencia eterna de nuestros delitos y el peso de toda la ira de Dios por el rechazo de su Hijo. Cuando el Señor habló de la venida del Espíritu Santo, Él dijo que el Espíritu Santo convencería al mundo de pecado, justicia y juicio. Y menciona que seríamos juzgados por el pecado porque no creímos en Él. De pecado por cuanto no creen en mí. Ese es el pecado que al final llevará a la ira de Dios a muchos, o a la gran mayoría. La incredulidad en las palabras y en la obra del Hijo de Dios, de Cristo Jesús. Es una deuda impagable, hermanos. El único que la podía pagar era Dios mismo, y no se detuvo por eso. La pagó por ti y por mí, para poder otorgarnos el perdón de nuestros pecados. Compró nuestra salvación para poder regalarnos su salvación. El Señor lo ilustró mediante aquella parábola que conocemos como la parábola del siervo que no perdonó, en donde podemos considerar 2 cosas: la deuda impagable del siervo y el perdón de esa deuda como el único medio de absolución. No había más. Es la única forma en la que nosotros también podemos ser perdonados por Dios, o ser redimidos por Dios por causa de su perdón. Un perdón que es posible gracias a que Jesús lo compró para ti y para mí. Por lo tanto, no menosprecies el sacrificio del Hijo de Dios. No pienses que Él tiene la obligación de perdonarte porque es bueno. Cada vez que cometas pecado y lo confieses delante de Dios, recuerda que el solo hecho de que Dios te perdone es porque Jesús pagó por ti. Y que ese perdón que tú puedes experimentar en el día a día provocó una perversidad tan grande antes de que fuera posible. El perdón de pecados, para que fuera posible, provocó la más grande perversidad de la existencia. La vida misma, mis hermanos, nos habla de que necesitamos el perdón. La experiencia del día a día nos dice que necesitamos ser perdonados por Dios. Y el hombre en su día a día que vive apartado de Dios no hace otra cosa sino acumular ira y un peso tan grande que no
pasa otra cosa, sino a arruinarlo por completo. Los hombres diariamente buscan librarse de ese peso, pero los esfuerzos siempre han sido vanos y lo único que provoca es una carga cada vez mayor. Dan a los pobres para calmar conciencia, hacen sus mandas para calmar conciencia. En otros lados hicieron incluso hasta sacrificios humanos para poder librarse de ese peso tan grande que el pecado produce y que la conciencia nos da testimonio de ello. El hombre siempre busca cosas para librarse del pecado. Quizá tú vienes a la iglesia para librarte de esa sensación de pecado. Quizá tú oras o lees la Biblia simple y sencillamente para no sentirte tan pecador. Pero te apuesto que solamente produce mayores cargas, un peso, una ira cada vez mayor que se va acumulando en tu vida. Porque nada puede quitar esa carga de pecado sino solo el Señor Jesucristo. El Señor se presentó como el único medio para alcanzar el reposo de todas las cargas que el pecado produce. Ahí en Mateo 11:27 Él dijo: todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, y nadie al Padre conoce a alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Y después nos hace una invitación hermosa, mis hermanos: vengan a mí todos los que están trabajados y cargados, y yo los haré descansar. Yo perdonaré sus pecados. Esto significa, mis hermanos, que en Cristo se encuentra el descanso de las cargas pesadas que el pecado produce y que ningún esfuerzo humano puede aliviar. Muchos, dice la Escritura, querían obtener la gracia de Dios mediante la fuerza, mediante sus propios méritos, mediante guardar la ley, por ser hijos de Abraham. Querían obtener la gracia de Dios por sus propias penitencias o por sus propias indulgencias. Pero el Señor, mis hermanos, solamente perdona nuestros pecados a causa de que fueron pagados por Él en la cruz. Si los perdonara por el hecho de que Él es bueno, quedaría expuesta a su justicia y su santidad. Y escúchame bien, Él dejaría de ser Dios. Es algo imposible. ¿A qué nos lleva todo esto, mis hermanos? A que si verdaderamente estamos teniendo un entendimiento de lo que es el pecado, de lo que el pecado produce en nosotros, y cuál es la única forma en la que podemos ser perdonados, y no es a causa de la bondad de Dios, sino a causa de su justicia, bueno, entonces podemos confiar que el perdón de Dios es una realidad en la vida de los hombres. Y que si hemos creído en su sacrificio, Él verdaderamente puede perdonarnos. La pregunta aquí es: ¿verdaderamente tú crees que necesitas su perdón? ¿O verdaderamente tú crees que quieres ser perdonado? ¿Verdaderamente quieres ser perdonado? Sí quiero, porque algunos viven toda su vida también arrastrando el perdón. Ay, Señor, perdóname. Y le piden perdón por lo que hicieron cuando estaban de 5 años. Eso significa que no has creído en el perdón de Dios. Y desconfiar o dudar de su perdón es dudar de su redención, es dudar de su sacrificio, es dudar del pago justo por nuestros pecados. Y eso es una ofensa grave delante de Dios. El Señor lo que quiere es perdonarnos, mi hermano. Él hizo todo lo necesario para que el perdón fuera posible en tu vida. ¿Estás aceptando o estás buscando ese perdón? ¿Estás buscando que el Señor haga una obra en tu vida de manera que puedas dar testimonio que todas aquellas cosas que hacías antes ya no las haces? Y aquellas cosas que te culpabas, ¿ya no te culpas? Porque sabes que Jesús las pagó en la cruz.
El Señor siempre ha querido perdonarnos. Lo evidenció desde el momento en el que entró el pecado al mundo y fue la caída del hombre a través del sacrificio de animales inocentes, y lo sigue haciendo hasta el día de hoy por medio del sacrificio perfecto que es Cristo Jesús. Pero no debemos de menospreciar el pecado. El pecado, mis hermanos, es una ofensa grave a la santidad de Dios. Es un delito a las leyes de Dios. Es una afrenta al carácter de Dios. El pecado te produce muerte, condenación, te produce la ira de Dios. Naturalmente te produce una sensación de culpabilidad, amargura, desánimo y miedo. Bueno, entiende entonces que necesitamos el perdón de nuestros pecados y lo importante que es el sacrificio de Cristo Jesús en todo esto. El papel tan importante que jugó el Señor por medio de su sacrificio para que tú pudieras ser perdonado, de manera que tú puedas darle una respuesta a Dios ante ese glorioso sacrificio. Porque dice la Escritura que Él nos ha librado de la potestad de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su Hijo amado Jesucristo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Y esto, mis hermanos, solo por su gracia, como un favor inmerecido para ti y para mí. Te pregunto, ¿tus pecados en verdad han sido perdonados? ¿Entiendes por qué fueron perdonados? Si tú pensabas que era solamente a causa de la bondad de Dios y no entendías todo lo que tuvo que pasar a causa de que ese perdón fuera posible, necesitas recapitular tu vida, ir delante de Dios y poner en orden tus pensamientos, para que entonces tú puedas vivir una vida cristiana agradecida, buscando apartarte cada vez más del pecado y caminar cada día más hacia la santidad, hacia el carácter que Dios demanda de tu vida. Amén. Pónganse de pie, hermanos. Muchos a través de la historia han querido jugar con el pecado. ¿Sabes dónde están? En el infierno. No hay otro lugar para los que no reconocen que necesitan el perdón de Dios y que ese perdón se puede obtener solamente a través del sacrificio de Jesús y de la fe en su nombre. Si tú eres de los que están seguros que ya nacieron de nuevo y que el Señor ha perdonado tus pecados, entonces también tienes que estar seguro de la necesidad de confesarlos día a día, para que a través de esa confesión de pecados el Señor pueda perdonarte y limpiarte de toda maldad. Porque de otra manera, mis hermanos, el pecado acumulado produce ira, produce descontento, produce amargura. Y es un ancla que te tiene atado o estacionado en las cosas terrenales, en los deseos pasionales, y no te deja avanzar hacia una sincera fidelidad a Cristo, hacia lo que Él quiere producir en tu vida. Pero necesitamos tomar en cuenta de una manera muy seria y muy solemne lo que tuvo que pasar para que el Señor pudiera decirle a las personas: tus pecados te son perdonados. No fue simplemente el hecho de que Él sea Dios y que es bueno. No, es precisamente por el hecho de que es Dios que no puede simplemente pasar por alto el pecado, sino que tiene que ser pagado. Ahora, por la fe nosotros obtenemos esa bendición del perdón.
Pero muchas cosas tuvieron que ocurrir. Nunca te olvides de esto, para que no seas insensible en cuanto a lo que el pecado puede producir en tu vida, de manera que des pie a que la concupiscencia conciba y dé luz al pecado y después a la muerte. Porque todas estas cosas siguen siendo una realidad en nuestras vidas, y muchos el día de hoy están sufriendo los estragos que la ignorancia hacia el pecado les produjo, y el menosprecio hacia el sacrificio y la bondad de Dios. Cierra tus ojos, mi hermano. Cierra tus ojos y medita un poco acerca de todo esto. ¿Qué actitud estás tomando hacia el pecado? ¿La del fariseo? ¿O verdaderamente somos como aquella mujer pecadora, que no queremos hacer otra cosa? No nos importa lo que nos diga la gente, no nos importa lo que nos señale. Sabemos que necesitamos el perdón de Dios. Sabemos que tenemos una deuda para con Dios que es impagable y que solamente podemos obtener mediante el perdón. Es necesario, mi hermano, mi hermana, que tú afirmes tu salvación. Y que una vez afirmando tu corazón en el Señor, no menosprecies la obra de Cristo Jesús para que tú pudieras tener continuo perdón y abogado para con el Padre. Vive la vida de tal manera que tú quieras hacer la voluntad de Dios todos los días de tu vida. No te sorprenden aquel día aquellas palabras: nunca te conocí. Sino que las palabras que puedas escuchar sean las más hermosas que escucharás en toda tu existencia. Bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Gracias, Padre, gracias por este tiempo, gracias por tu palabra. Ayúdanos a vivir sabiamente. No permitas que ignoremos y no permitas que nos olvidemos de tu obra de amor, de tu benignidad que nos guía al constante arrepentimiento, para confesar nuestros pecados delante de ti y pedir tu perdón. Porque una de las cosas más maravillosas que le ha pasado al hombre es escuchar esas palabras: tus pecados te son perdonados. Gracias, Señor, porque no había otra forma. Y ahora que tú me has perdonado, yo quiero vivir para ti. Gracias porque me has redimido de la culpa, de la condenación. Has apartado tu ira de mí. Y ahora yo puedo decir que te amo, Señor, y que quiero hacer tu voluntad. Ayúdanos, Señor. Háblanos y no permitas que nuestro corazón se endurezca por el engaño del pecado. Gracias, Padre, por este tiempo. Gracias por mis hermanos. Sigue obrando y nunca dejes de hablarnos, Señor. Nunca dejes de enseñarnos. Nunca dejes de exhortarnos, de corregirnos e instruirnos.
aunque ya lo sepamos, háblanos siempre acerca de ti. Gracias por este tiempo. Te damos toda la gloria eternamente y para siempre. En el nombre de Jesús, muchas gracias, amado Dios. Amén. Amén. Le damos un aplauso al Señor, hermanos. Mis hermanos, no nos olvidemos de la palabra que el Señor nos ha hablado, ¿sale? Dice la Escritura, porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Y es lo que el Señor quiere darnos, y es lo que el Señor quiere que experimentemos. Su vida eterna, su vida en abundancia, ¿verdad? Por lo tanto, apartémonos de todo aquello que va en contra del Señor y vivamos la vida cristiana como el Señor es digno de que la vivamos. Amén. Que Dios les bendiga, que tengan una bonita tarde. Nos vemos en la próxima reunión y muchas gracias por estar aquí. Estamos despedidos.